Bienvenidos al primer episodio de Psicomorfosis. Es para mí importantísimo este segmento porque implica una brecha en mi vida, un cumplimiento personal, una deuda personal de muchos años. Aunque el proyecto lleve cocinándose hace 2, este es un sueño generalizado que concreta toda una década de una búsqueda incansable de lo que es mi ser, mi esencia. En el camino público me topé con muchas personas, profesores, amigos, familia, que no entendían la manera en la que yo pensaba, razonaba y sentía. Muchos decían que mi mundo era de caramelo y que la idea que yo tenía de la existencia y de la compenetración con el otro era sumamente desviada de la razón. Pensaban y muchos me llamaron idealista. Hoy estoy aquí frente a ustedes presentando a una de las primeras personas que tuvieron la consideración y el amor suficiente para entender a esta mente y poder guiarla a un mejor camino. Es para mí entrañable este primer episodio porque no solamente significa presentar a alguien que ha sido parte de mi vida y de mi camino, sino que ha sido una guía y es más bien conocida en nuestros bajos mundos como la psicología. Y bien otorgado tiene ese nombre, ¿no? Al menos para mí. Es un honor presentarte a ti, Lupita Silverio. Gracias por inaugurar este gran sueño y este gran proyecto que se tiene. Y el tema es maravilloso. ¿Cómo practicar la psicología con conexión? Y mucha gente al principio no puede entender el título, pero enseguida lo van a entender. Te abro para que inicies esta charla deliciosa que vamos a tener tú y yo, como siempre, las que tenemos. Claro. Hola Cris, qué gusto. La verdad es que me da mucho gusto estar contigo, pero me da mucho gusto saber que por fin tienes un proyecto que es tuyo, que lo pudiste hacer, que lo cerraste. O sea, me acuerdo de la Cris que yo conocí y la de ahorita, y bueno, obviamente hay avances y hay avances muy buenos. Y me da mucho gusto saber que pude marcar de una manera positiva tu vida, ¿no? Que yo creo que eso es lo que regularmente buscamos las personas de salud mental, o eso es lo que tratamos al menos desde nuestro más profundo ser, ¿no? Fíjate que esta parte es muy compleja, porque justamente creo que la mayoría de nosotros tenemos como esta parte de frialdad a veces respecto al límite con los pacientes y cómo tiene que ser, y la relación terapeuta-paciente, y cuidar muchísimo la estructura y toda esa parte, ¿no? Pero obviamente cada quien tiene sus propios conflictos. Y uno de ellos era que mi estructura no era tan cuadrada ni tan rígida. Yo tampoco podía ser como eso que de pronto te piden que seas. Y que yo finalmente tampoco era. Porque obviamente mi carácter es un poco más empático y soy como más suelta, y entonces para mí es un poquito más de empatía con la gente, y entonces de pronto era como hasta dónde puedo llegar y hasta dónde soy. Y bueno, cada quien tiene sus búsquedas y creo yo que cada búsqueda es distinta, pero llega un punto en donde al menos yo aprendí que no podía hacer algo, y menos haciendo el trabajo que hago y que a mí me gusta hacerlo, o sea, desde un punto en el que yo no soy. ¿Me explico? Y creo que a partir de ahí vas encontrando la pauta, es decir, te vas dando cuenta que la conexión terapéutica, al menos en mi caso, no puede ser tan fría, y que obviamente los pacientes vienen a ti. Yo siempre les digo regularmente a los pacientes que siento es como si algunos nos permitieran ver como la radiografía, o sea, lo más profundo, lo más escondido que hay, lo último de lo último que a veces inclusive no le han confesado a nadie en su vida, y que a ti sí te lo dicen. Y me parece que la forma en cómo nosotros podamos establecer la conexión con la gente es la que hace el cambio, ¿sí? Yo también me he topado justamente en terapia con terapeutas que, a pesar de que me llevo bien o me siento cómoda, no siento la confianza para abrirme, y creo que en algún punto va a llegar un juicio. Me explico, que va a ser como, no, o sea, ¿cómo le voy a decir esto si ya sé que me va a decir esto y que estoy súper mal y que no? Y entonces creo que desde este punto dices, ok, ¿cómo me gustaría a mí que fueran conmigo cuando yo voy a terapia?
¿Me explico? O sea, ¿cómo me gustaría a mí que a mí me trataran y cómo me gustaría sentirme, ¿no? En este momento de mi vida al menos tengo una terapeuta con la cual me puedo abrir libremente y sin juicios, desde mis perspectivas más locas, si tú quieres, y no siento el juicio, siento como una parte de aceptación que para mí es la que hace el cambio. ¿Me explico? O sea, esta parte es cómo te vinculas desde lo que tú eres y desde tu esencia. Y creo que justamente esta es la búsqueda por la que la gente finalmente también llega a terapia, como ser literal tu mejor versión, pero que involucra un montón de cosas y que involucra un conocimiento literal pleno, ¿no? O sea, las primeras veces que yo iba a terapia, que a lo mejor estaba mucho más chica, era hasta, ¿le agradaré a mi terapeuta? Pues eso qué importa, o sea, no, pues es tu terapeuta y le estás pagando por eso, ¿no? Sí. Pero finalmente creo que en ocasiones desde ahí se ve la parte de nosotros que no está trabajada. Entonces yo empecé con esta onda de tratar de ser yo misma porque no podía ser otra persona, y justo ahí viene una parte que en algún punto tú y yo hemos platicado, que es la de las máscaras, ¿no? O sea, cómo eres con cada persona y cómo cambias, y el miedo al rechazo tan profundo que te da, que alguien se dé cuenta que no vas a hacer lo que esperan que seas. Y entonces me van a sacar del gremio, ¿no? Y ya no voy a formar parte. Pues deja de eso, voy a ir a terapia y me van a mandar a psiquiatría, ¿no? Sí, ese es un miedo, o sea... Atención que, si de por sí tomar la decisión de atenderte es difícil, porque lo es, sí. Particularmente siempre llegan porque las demás personas te dicen que lo necesitas, pero muy pocas personas buscan, ahora es más constante. Pero antes no era así, ibas porque tus papás te decían o porque te lo recomendaban o porque realmente tu vida ya estaba hecho un caos, sí, pero no ibas porque decías, creo que necesito atención psicológica, ¿no? Claro. Y en todo el brete, no siempre uno tiene rollos emocionales con la pareja que tratar, no siempre tienes, bueno, sí, constantemente tienes problemas que arreglar con la familia. Saludos, familia. Muchas veces, sí. Sí, me echó. Pero también no nos totaliza como personas, tenemos funciones muy distintas, tenemos creencias muy distintas, y a veces hablar de ello es vergonzoso porque es estigmatizado. Decir que crees que el perdón absoluto, en mi caso, es creíble y es posible, que el amor incondicional puede ser, ¿sabes? Que el amor hacia el ser humano incondicional puede ser, que puedes amar a tus pacientes. Eso es satanizadísimo en el gremio. O sea, no te puedes vincular con el paciente. Y entonces, cuando yo era estudiante, porque fui una estudiante muy rebelde, tú lo has de saber muy bien. Yo sé. Muy rebelde, yo llegaba en pijama, literal, ¿sí? O no asistía. Y yo decía, es que no, para ser psicólogo, sí hay que leer, sí hay que estudiar, sí hay que entender la teoría, pero cuando la llevas a la práctica, es totalmente distinto, porque ya estás tratando con seres humanos con conceptos y formas de vida muy distintas a la que tú conociste, y entonces ahí empiezas a aplicar lo que es tu experiencia. Ojo aquí, porque también se marcan límites. No es que yo use mi experiencia para sanar al otro, pero sí puedo usar mi experiencia para entender al otro. Claro. ¡Ey! Sí, yo te entiendo, yo pasé por lo mismo. Y el decirlo, no creo que sea cruzar un límite. Es decirle al paciente, no estás loco, no eres el único que ha pasado por esto. Te estamos entendiendo, yo creo que puedes salir de esto porque quieres, veme. Sí, yo lo pasé, sigo atendiéndome, porque también creo que es un punto referencial. Los psicólogos estamos formados con un ego omnipotente, de competencia y de que somos perfectos, y la gente nos ve, sí, es que como eres psicólogo, no deberías de portarte así, no deberías de sentir así, ¿no? Es que somos seres humanos, tal vez más trastocados que la gente común. Por eso estamos haciendo esto, por eso entendemos la locura desde el punto de vista, pero ¿por qué no entenderla desde el punto de vista amoroso? ¿No funciona mejor entender al paciente con amor? Sí, porque finalmente esa es la cura para muchísimas cosas. O sea, y en algún punto tú y yo lo platicábamos también en terapia, es decir, la cura es el amor a uno mismo más que cualquier otra cosa, y posteriormente lo vas extendiendo. Y esta parte es bien compleja porque mucha gente cree que el amor implica una relación, no sé, tipo de pareja. O sea, ¿cómo diablos vas a amar a tus pacientes? O sea, ¿en qué momento?
La realidad es que sí vas estableciendo un vínculo, pero es muy importante justo esa parte. El vínculo no te quita el límite. Es decir, tu trabajo es tu trabajo y tú sabes lo que necesitas hacer y cómo necesitas devolver. Y claro que la gente se va involucrando de alguna manera, pero creo que compartir lo que tú has vivido también es una experiencia para ellos, porque muchos pacientes te dicen, es que yo te veo a ti, que tú eres esto, y dices, sí, ahorita, pero en mi tiempo, o sea, pasaron muchas cosas antes de que yo llegara aquí o que yo hiciera esto. Entonces, creo que esta parte de idealizar que la persona con la que tú vas a terapia, o sea, tiene la vida resuelta, todo es maravilloso, todo es perfecto, o sea, no es así. Es perfecto, los hijos perfectos, ganan un dineral. Sí. No es cierto, público, no ganamos un dineral. Tenemos que pelearle. Y tenemos que luchar contra las cancelaciones, contra el espíritu, contra la baja. Y con la gente que se va. Sí, y viene, o sea, nuestro trabajo es de valentía, porque decides hacer lo que amas con amor, pero también sabes que te atienes a que un día se te pueden ir todos o un día pueden faltar todos y te quedas sin el chivo de la semana, de la quincena. Entonces, esto es una profesión de guerrear, de estar ahí por amor. No creo que, por eso creo que también el gremio se ha degradado tanto, ¿sabes? Claro. También es muy fácil venderse como psicólogo y perder el punto de vista que tu objetivo es lo que hiciste, lo que juraste, sanar, ¿sabes? Y también se nos olvida que nosotros también sanamos a través del otro, porque el paciente también enseña, el alumno también enseña, porque también uno como psicólogo es maestro, ¿sabes? Sí. También nos enseña a crecer como personas. Pero ¿qué pasa cuando te llega el paciente con creencias? Ahí va. Con creencias del más allá, con creencias espirituales, donde se nos han encasillado los psicólogos que nosotros no podemos creer en una deidad o en el más allá, en otras cosas existenciales, en hadas, duendes, porque ¿cómo crees? Freud resucita de su tumba y va a decir que se levanta. Claro. Es un problema de magia interna, ¿cómo se llama? Pensamiento mágico. Claro. ¿Sí? Y órale, a tomar chochos a psiquiatría porque estás oyendo voces. Tienes síntomas esquizofrénicos hereditarios, ¿no? Sí. Entonces, no es así. Lo cierto es que vivimos en un mundo donde hay bien y donde hay mal y donde también pacientes pueden tener muchos dones extrasensoriales. Sí. Y es fácil juzgarlo como patológico. Pero ¿y qué tal si nos ponemos a explorar un librito? ¿Y qué tal si nos ponemos a explorar las nuevas investigaciones donde dice que la esquizofrenia está ligada a posesiones? Y eso están los científicos ahora estudiando porque es un hecho que hay un mundo espiritual. Somos seres también espirituales. Y cuando le coartamos al paciente la necesidad de poder expresar su credo, ¿sí? Sus creencias, sus experiencias, pues coarteamos también la capacidad de una recuperación integral y completa, porque entonces es algo que se está guardando y reservando. Y también, psicólogos, alerta, ¿cuántos de ustedes no lo han experimentado? Y por miedo a ser encasillados a psicólogos locos, ¿sí? No lo omitimos o no lo decimos libremente porque somos cruelmente juzgados. Entonces, ¿qué opinas de esta brecha de lo espiritual? Fíjate que es bien complejo. Bueno, yo lo que veo en la práctica, esa es la parte en donde yo creo que el vínculo es súper importante. Porque te das cuenta que cuando tienes conexión con los pacientes y los pacientes confían, pero de verdad confían, no nada más en que tú eres la persona científica que los va a guiar con las herramientas que bla, 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 ¿no? O sea, que ven que de verdad hay una conexión humana, se abren completamente a mostrarte las cosas que creen que podrían desaprobarse en lo que tú haces. Y eso es lo que yo he experimentado, que para mí es muy valioso. Es decir, uno de los miedos de todo el mundo es que le digan, te vas al psiquiátrico porque estás loco. Y es, aparentemente, ya estamos superando esa fase, digo yo, aparentemente. Pero no estamos superando esa fase, ¿no? O sea, la realidad es que todo el mundo dice, es que yo no sé qué vas a pensar. Y es un alivio para muchos de ellos que tú no compartas la creencia de que todo es una enfermedad psiquiátrica mental y que solamente le pasa. O sea, si de verdad, obviamente existe un secreto terapéutico, pero si de verdad pudieras ver la cantidad de gente que tiene creencias distintas, espirituales, que tiene una percepción sensorial alta, que a lo mejor percibe otro tipo de cosas,
sería muchísimo más fácil, porque finalmente creo que es parte de aceptarse también a uno mismo y de saber lo que uno mismo tiene. ¿Me explico? Entonces, en esta parte creo que es bien complejo. Yo sí creo que tenemos una parte espiritual definitivamente, en lo que tú creas, porque puede ser que la gente tenga diferentes creencias respecto a eso, pero a mí esta parte espiritual me ha ayudado justo a aprender que lo más importante de nuestra esencia literal es la parte del alma. O sea, yo les digo muchísimo a mis pacientes en terapia, o sea, ¿quién de nosotros elige un perfume por el empaque? Uh-huh. O sea, dame todas las características que tú quieras, etiquétate como te guste. O sea, yo soy alta, yo soy delgadita, yo soy inteligente y puedo tener personas con las mismas características físicas y emocionales y aún así no son iguales. Así es. ¿Me explico? Y para mí eso no es solo como tu personalidad, es tu esencia, es tu espíritu, es tu alma. O sea, esa parte es lo que tú eres, que es único, irrepetible y que nunca nadie más va a volver a tener, solamente tú. Y eso sí, lo que tú elegiste como cuerpecito es tu empaque que te va a proteger y que te va a ayudar a transitar, ¿no? Pero básicamente lo más importante de ti es tu esencia, y tu esencia es lo más sabio que tienes. Tu alma es la parte más bonita, es la parte más brillante, o sea, es lo que te hace único. Pero ¿estás de acuerdo que muy pocos terapeutas trabajan el alma? A la mayoría nos educan para trabajar mente y emoción, ¿sabes? Y se limitan aquí y aquí, pero hay entraña. Claro. Y después de la entraña hay algo más profundo, que es el espíritu y el alma. Claro. Y eso también se trabaja, porque también hay heridas espirituales, ¿sabes? También hay heridas en el alma, y aunque digan que el alma permanece estática y pura, lo cierto es que también todo lo demás, justamente para lo que nos educan para trabajar en el paciente, que es mente y emoción, es lo que también daña esa parte y crea un mundo de confusión. Pero también hay otra vertiente, también hay psicólogos que están conscientes de este poder, ¿sabes? Y también se corre el riesgo de ser vulnerable. Tanto como estudiante o aprendiz o como paciente, ¿sabes? Porque luego hay maestros que te detectan esa cosa que no saben qué es, que es diferente. A mí me pasó, yo llegaba con terapia contigo, ¿sí? Y yo entendía que tenía malos hábitos estudiantiles y que dije, no, tengo que cambiarlos, ¿no? Pero yo decía, a ver, ¿por qué si yo falto tanto, sabes? Me permiten hacer muchas cosas que a la mayoría de los estudiantes no lo permiten. Y un día otro profesor me dijo, ¿sabes qué? Yo sabía que eras especial. Y yo decía, ay, yo especial, pues si yo soy la tipa más rara, ¿no? O sea, no sé escribir. Público, no sé escribir, apenas estoy aprendiendo, ¿no? Y eso es una meta y es un proceso espiritual, porque es espiritual. ¿Sabes? No es conductual, es espiritual, es la negación a trascender, es mi espíritu herido. Entonces, ¿cómo demonios le digo a mi psicólogo, ¿sí? que me siento de otro mundo, que siento que no entiendo a la mayoría de la gente, que me da alergia convivir con todo lo exterior, aunque yo sé que tengo que hacerlo, sin que me diga, pues, vas para atrás, mi reina, ¿sí? Tiene usted... es usted antisocial. Y tú dices, no, güey, es que no soy antisocial, simplemente tengo una manera de vivir distinta. Yo no nada más veo a la mariposa volar, veo que la mariposa se posa en el árbol y que el rocío pasa por su ala y que la mariposa le hace, ¿sabes? O sea, es que vemos personas que vemos los detalles, claro. Cuando muchas personas han olvidado, y entonces los raros somos esos. Es ahí donde te encuentras ajena en el mundo y ajena a toda pertenencia. Y la realidad es que no es cierto. Yo creo que la gente rara es la que hace los cambios. Y creo que ni siquiera deberíamos decir rara, ¿no? O sea, creo que es hermoso las características diferentes, y creo que también todo el mundo lo posee. Pero estamos tan encasillados a tener máscaras sociales que tenemos que permanecer en un estándar igualitario para poder encajar, para poder tener chamba, para poder tener estatus, para poder tener reconocimiento. Y la verdad es que no es cierto. No siempre, si eres muy inteligente, tienes que tener doctorado. Yo creo que si eres muy inteligente, lo único que puedes hacer es ser feliz con tu inteligencia y producir con tu inteligencia. Sería deseable. Un doctorado no te hace ser más, no te otorga, pero la gente se adquiere esos créditos para poderse
fundamentar y certificar como un ser inteligente, y no es verdad. Y dejamos al lado la emoción y más allá el espíritu y el alma. Entonces, ahí cómo se le hace para trabajar terapéuticamente el alma, mi querida Lupita. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que finalmente es una conexión. O sea, finalmente es una conexión y esta parte es muy cierta. Es decir, sí, la mente obviamente necesitamos trabajarla. Todo el mundo sabemos que es muy poderosa y que, bueno, o sea, en terapia no es que estemos haciendo algo como fuera de lugar, ni que saquemos el tarot y hagamos lo místico, porque, bueno, pues no, o sea, claro, no es la corriente que yo utilizo, porque yo soy especialista en esas cosas, ¿no? O sea, simplemente es como esta parte de saber que existe y dar la apertura. Ahorita que decías justo esta parte de los raros o lo anormal, la gente necesita, pareciera, decir, sí, esto es normal, sí, tú perteneces a esta categoría, pareciera que se quieren etiquetar para saber que pertenecen a un grupo de personas. Así es. Y la mayoría necesita saber si esto es normal, si yo de verdad soy único en esto, todo el mundo le pasa. Y de verdad creo que si nos pudiéramos quitar como esta máscara y pudiéramos ser transparentes, y eso implicaría tolerar el rechazo. Implicaría tolerar que mucha gente también se va a alejar, y esta parte que también creo que es muy peligrosa, porque también hay gente que cree en esto en cuestiones de profesionales de la salud y que puede tomar ventaja de eso. Totalmente. Y me refiero justo a una ventaja de decir, ok, lo que tú crees yo también lo creo y a partir de ahí te puedo manipular para obtener lo que yo quiero. Como sé que eres vulnerable y como sé que necesitas que te crean, yo te creo y de ahí aprovecho de ti. Y de ahí te consumo. Esos son los delitos. O sea, no es fácil ser psicólogo y no es fácil ser paciente y no es fácil entregarse a la verdad. Claro. ¿Sabes? No es fácil cuando el otro, el que está de frente de ti y está siendo atendido, te entrega hasta el más oscuro secreto y te entrega familia, te entrega todo. Sí. La verdadera ética profesional, ¿sí? Lo digo porque, conocido de mucha gente se jacta decir, la ética es esto y hacer esto con el paciente, pero los ves en tu Facebook que dicen psicólogo no sé qué y dicen malditas feministas, ¿no? Promoviendo violencia. O sea, creo que la ética profesional es el respeto a toda ideología, el respeto a toda integridad, ¿sí? Al que no puedes encasillar, aunque tu creencia y aunque en lo personal no lo apruebes, tú no puedes reprobar eso, porque no sabes si te va a tocar estando aquí sentado y no le vas a decir, tú feminista estás muy mal. No, ¿entiendes por qué tienes ideología, la respetas? Y tú sabrás si la adoptas, no la adoptas, si lo compras o no. Tu misión es hacer que entienda por qué se conduce como se conduce, nada más. Exacto. ¿Sabes? No te aproveches de su vulnerabilidad. No le dices, yo también, vamos a guerrear juntas. Todo con el propósito de sacarle lo que a ti te conviene sacarle para tu beneficio propio. Claro. Y eso es económicamente, emocionalmente, porque ¿cuántos psicólogos no hay que se aprovechan? Así. Y creo que esta parte sí es delicada. O sea, creo que sí es delicada porque creo que cuando una persona te abre su historia de vida, te abre una de las cosas más valiosas que tiene. Sí. Y es bien complicado hacer un juicio si no conoces la historia. Y ahí es donde creo que puede ser un peligro para nosotros tener nuestros propios juicios o nuestras limitaciones y no aceptar. Yo me he topado inclusive con personas que admiro mucho intelectualmente hablando, que parte de mi historia personal tal vez yo no la compartiría por las creencias que tienen, porque sé que de entrada me podrían rechazar. ¿Me explico? O sea, en esta parte como decir, no, eso no existe. No, la gente que piensa así, seguramente, y entonces me da gusto también ver que cada vez más gente se abre a que sí existen otras cosas, que finalmente, y yo lo he comprobado aquí, yo ahora trabajo muchísimo en línea. Cuando yo estaba trabajando físicamente en consultorio, había gente que me dejaba una vibra que hasta la cabeza me dolía. Sí, horrible. Y sentía la energía pesadísima. Y a mí me impresiona que ahora, inclusive trabajando en línea, esa misma energía se siente y no los tengo enfrente de mí. Así es. Y entonces a partir de ahí es, ok, sí, ponle la etiqueta que a ti te guste. La conexión se siente, la energía se siente, la vibra la sientes. Si quieres, dile mecanismo de defensa. Sí, como le quieras poner nombre, o sea, creo que justo... se transmite del otro porque somos seres que transmitimos, ¿sabes? Exactamente. La violencia, la ira, el dolor
te deja dolores, malestares, o sea, dolores físicos, termina uno totalmente consumido, y eso es una realidad. Y por más que uno ponga sus límites, sus barreras y todo eso, es algo que no puedes controlar. Somos seres que transmitimos energía, estamos hechos de energía. Y es un principio básico para empezar a cambiar el pensamiento de cómo tratar esto, porque si no nos preparamos en base a esto, o con base a esto, también es perder como el periodo de evolución del psicólogo. Claro. ¿Sabes? Hay que agregarlo en un apartado. Hay que decirle, psicólogo, tienes que sentir y tienes que también entender lo que te hace sentir el otro, para poder procesarlo y poder hacer bien tu chamba, ¿sabes? Exactamente. Trabajarlo con amor, con comprensión, porque no es culpa del otro, el otro te está pagando para que lo atiendas y lo ayudes. Claro. Es una realidad, ¿sí? Sí. O sea, lo que te hace sentir también tiene que ver contigo. Tiene que ver con esta transferencia de energía que piacha contigo, porque hay conexiones padrísimas también. Sí. Pero también hay conexiones que te ponen en contrapunta de tu vida y de existencia. Incluso hay pacientes que te hacen regresar a ti como psicólogo a terapia. También lo sé. Porque hay algo que mueve ahí. Y no es algo emocional, vivencial o algo así, es una cuestión energética, de creencia, ¿sabes? Y fíjate, yo cada vez tengo más gente que de pronto consulta otro tipo de, no quiero decir ayudas, porque bueno, es como una creencia de cada quien, que de pronto creen en la energía, que de pronto creen en chakras, que de pronto, claro, que el reiki, que, definitivamente creo que nada de eso sustituye una terapia psicológica, porque no se hace lo mismo, pero el hecho de que tú puedas creer en todo eso no implica que obviamente no puedas estar haciendo un proceso que tiene que ver con algo más mental, pero en donde también influye la parte de la energía. Y esta parte se me hace muy fascinante porque justo cuando esa posibilidad se abre y la gente no se siente juzgada y la gente sabe que no van a hablar mal de ella o que a lo mejor tú no vas a hacer la cara de, o sea, ¿cómo? Tú vas a ese tipo de lugares, o sea, en ese momento me parece que abres también una llave de confianza, de respetar las creencias del otro, de respetar lo que el otro siente, cree, y está perfectamente bien. Y las experiencias que la gente te puede compartir a partir de ahí son súper ricas porque es lo que él vivencia, lo que él de verdad vive. No lo que yo quiero que me diga porque entra en mi cuadro y porque después de ahí, o sea, ya, descartado. ¿Me explico? O sea, no, es esta parte de que a todos les da como miedo compartir esto y decir como soy muy sensible o en ocasiones esto o me ha pasado esto. Y la mayoría del miedo es, me tengo que ir al psiquiátrico, que es lo que comentabas hace rato, ¿no? O sea, ya tengo una enfermedad mental. Yo respeto mucho, obviamente sé que para algo existe este libro de los trastornos que todos conocemos, ¿no? Ajá. Por supuesto que sí existe. Yo la mayoría de mis pacientes trato de no darles un diagnóstico a menos que sea esencialmente necesario. Así es. Porque lo que he visto al menos es que la gente sufre más de lo que lo utiliza. Sí. O sea, no es padre, no es bonito, hasta uno como estudiante, recuerdo mucho a mi maestra de patología, que en aquel tiempo cuando dijeron si se sienten mal, sálganse, yo dije, ay, qué exagerado. No, claro, o sea, cuando empiezas a ver todo lo que hay, te sientes muy mal, ¿no? Luego llega un momento como estudiante que te estás aventando el DSM-4, DSM-5, no sé en cuál vamos, ¿sí? Y dices, güey, tengo todo. Tengo todo, claro. Tengo todo. Y puedes entender, ya sé por qué estoy aquí. No, pero sí puede ser, o sea, sí me entiendes. O sea, y si así te sentiste como estudiante, imagínate cómo se siente el paciente. Como paciente, claro. ¿Qué tal la clásica pregunta que la mayoría hace? ¿Qué tal tu semana? Si el paciente, imagínate la diferencia, decir, no, todo bien, acá con mi esposa, esto, lo otro, mi gato, todo. Pero ¿qué tal si tuviera la apertura de decirte, ¿qué crees? El miércoles estaba mi compañero muerto hablándome y fastidiándome la vida y me puse súper histérico porque le dije, güey, chico, madre, lárgate de aquí. Y no se iba. Y no supe qué hacer, entonces me encerré en mi cuarto todo neurótico y no pude dormir. ¿Y qué crees? Desde ese día no he podido pegar el ojo. O sea, el clásico psicólogo diría, ¿cómo? ¿Que tu paciente muerto? Tu paciente, tu compañero muerto, o tu rooming ente. O sea, a ver, explícamelo. ¿Y qué tal si uno reacciona de, ¿cuál es tu técnica para alejarlo? ¿Desde cuándo te acompaña? Claro. ¿Desde cuándo es tu compañero? Entonces el paciente podría decir, caray, no se me espantó. No me está juzgando como si fuera yo un trastornado mental.
y me está dando brecha a contarle mi historia. ¿Desde cuándo experimento esto? Y desde ahí nosotros podemos hacer un juicio más objetivo, ¿sabes? Una formulación de tratamiento más amoroso, más comprensivo, más empático. Y podemos ver de dónde nace todo esto. Y ya podemos discernir, porque no todo es real. Eso también es cierto. Claro. No todo es real. Sí, hay cosas que sí están basadas en la fantasía, pero sí hay casos que sí son reales. ¿Sí? Y no podemos ni meter todo en lo no real, ni meter todo en lo sí real. Lo que tenemos que hacer como psicólogos, a pesar de que para eso nos educamos, es hacer mejores escuchas. Claro. ¿Sabes? A tener un nivel de empatía natural, humana, ¿sí? No humanista, no de la corriente humanista, humana, en el hecho de ejercer el papel que tenemos como seres humanos, de poder ser empático con el otro, de decirle, puedo yo no creer, pero te estoy dando la oportunidad, porque a eso vienes, de escucharte con empatía y de que me platiques cuál es tu historia. Y eso creo que hace una diferencia abismal. Fíjate, Cris, que se recuperan. En esta parte me acuerdo mucho de casos de niños que alguna vez tuve, donde justamente decían, es que yo no le puedo decir a mi mamá que vi a mi abuelo muerto, porque me va a decir que no existe, me va a decir que yo estoy mal, y eso no lo puede saber ella, ¿no? Así es. Y desde ahí te das cuenta que si la reacción de nosotros es negativa, ya empiezas a rechazarlos. Y conozco gente que literal hace el, claro, prefieres hablar con los muertos porque no te puedes conectar con los vivos. Y entonces es la interpretación en donde obviamente te estoy desaprobando desde ahí, cuando realmente hay gente que es muy sensible. Y sí, estoy de acuerdo contigo, sí, la locura existe, por supuesto que sí existe, ¿no? Sí la hay, o sea, y es esta parte en donde si tú puedes escuchar, entonces puedes darte cuenta de muchas cosas. Pero si tú rechazas de entrada como juicio, o sea, creo que realmente es bien complicado sentirte empático con alguien y sentir que te conectas y sentir que te acepta y no que te está rechazando desde lo que no cree. Hay una parte que a mí me gustó mucho de un diplomado que estoy estudiando de tanatología, en donde realmente me di cuenta desde dónde venimos atrasados. Todo el mundo sabemos que Elizabeth Kubler-Ross es pues como la mamá de la tanatología, y a mí me impresiona que no fue reconocida y que tampoco fue querida, y al contrario fue rechazada y desaprobada, porque documentó casos donde justamente decía que pacientes del hospital que ella estaba atendiendo, enfermos que morían, se le presentaban después. Y eso le costó, justamente en la parte médica, que nadie reconociera su trabajo y que todo el mundo la rechazara. Así es. Y entonces me quedo pensando, nuestra mente, o sea, tan aparentemente flexible, pero realmente no, estamos cerrados y dejamos de ver muchas cosas porque si yo no lo veo, entonces no existe. Así es. Porque si no está ahí, entonces no es. ¿Me explico? Y me parece que esta parte es bien importante porque obviamente cómo hace sentir también a la otra persona, en qué momento puedes validar lo que esa persona siente. Y muchas veces nos pasa en terapia que tu intervención tal vez sea la única intervención que esa persona tenga. Y si mi primera intervención es de rechazo, entonces definitivamente yo no regreso. Y dejas de creer, ¿sabes? Por supuesto. Volverte a abrir es totalmente difícil y doloroso. Y pedir ayuda, confirmas lo que tú bien dices, ¿no? Tu profecía autocumplida. Pedir ayuda no sirve. No sirve. Nadie me puede ayudar. Eso es algo que uno escucha muchísimo. Nadie te va a entender. Sí, claro. No, gente. Sí habemos personas que podemos entender esto. Habemos personas que tratamos de leer esto y que también vivimos esto. Claro. En un contexto totalitario. Yo le comentaba a un amigo días pasados que este iba a ser el tema de mi apertura, y me decía, amiga, es que esto ya existe. David Lozano, hola. Tengo que mencionar a todos mis amores en este primer episodio porque es emblemático, ¿sí? Me decía, es que esto ya existe, amiga, esto es bioenergética, ¿sabes? El conectarte con el ser, el conectarte con la emoción, con la entraña, y dije, es verdad. Solo que muy pocos los practicamos, ¿sabes? Lo vemos como las subrealidades de la psicología. Claro, y como mucho juicio. Encasillados a estar con las corrientes más clásicas. ¿Y qué crees? Lo clásico sí sirve, es el fundamento, pero también puedes evolucionar y nutrirte en lo clásico. Claro. Puedes ser parte del mundo actual y del mundo que siempre has sido.
¿sí? Yo estaba viendo, acá tengo mi trilogía de Freud, ¿sí? De todas las obras. Y luego de repente lees y lees, porque me gusta como personaje. Y decía, güey, pues empezó siendo encasillado como místico, ¿sabes? Todo lo que él practicaba y todo lo que él creó, sí, fue totalmente satanizado. Ahora es un dios, ¿no? Ahora es seguido y su corriente sigue teniendo una fuerza absoluta. Pero no olvidemos que en los tiempos donde él vivía, ¿sí? Hablar acerca de la hipnosis, hablar acerca de muchas cosas, era totalmente restringido y totalmente satanizadísimo. Eso era esoterismo, magia, ¿sabes? Eso era locura. Lo cierto es que, pues no toda su teoría fiacha, pero es el fundamento, es una de las bases más importantes de lo que hacemos. Entonces, de las grandes mentes, de las mentes que se animan a explorar todo el universo de información, de sensación, de sentimiento, de espiritualidad, es donde nacen las mejores creaciones. Exacto. ¿Sí? Y si el psicólogo sabe entender eso del paciente, crea cosas maravillosas también con el paciente, porque lo que tienen que entender también nuestros colegas, lo que tienen que también entender también los estudiantes y los pacientes, es que también parte de lo que te entregan te crea, ¿sí? Nosotros llegamos a terapia como un rompecabezas deshecho, con piezas muy perdidas, escondidas, ¿sí? Yo les digo así, tal cual, porque yo juré en este programa ser totalmente natural y totalmente yo. No puedo ir en contra de lo que soy. Yo les digo, vamos a entrar en una etapa donde vamos a entrarnos en un lago de mierda total, ¿sí? Esa mierda no es mía, esa yo ya me la estoy sacudiendo y me la sacudí con mi terapeuta, esa es tuya. Pero yo con todo mi amor te voy a arrojar para que vayas a lo más profundo y te voy a volver a sacar, aunque me salpiques, porque es inevitable no salpicarse, ¿sí? Para poder entender de dónde. Dije, oye, aguas, no hagas esa cara. La mierda también sirve de abono y crea los mejores jardines que te puedas imaginar. De la mierda salen las mejores rosas. O sea, no todo es malo. Y encasillamos a las palabras, a lo que se nos sale de fuera del contexto, como si fuera algo aberrante. Y la verdad es que es aberrante y que no lo es. Que es normal y que no lo es. ¿Tú eres una psicóloga normal, Lupita? No, yo la verdad creo que no. Y yo creo que muchos de mis pacientes se han dado cuenta. O sea, esta parte, Cris, a mí cada vez me gusta más encontrar libros, porque obviamente he leído algunos libros. Me compartió una amiga justamente un libro de Brian Weiss y veo el mismo miedo, o sea, el mismo miedo de voy a plasmar cosas y voy a ser rechazado, ¿no? Y me encantan sus libros, ¿no? Otra amiga que también quiero muchísimo me recomienda a Michael Newton y me doy cuenta de que obviamente es un terapeuta conductista y empieza a hacer por alguna situación regresiones y empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y esto a mí me hace pensar que hay cosas que ya están ahí y que tal vez todavía no son aprobadas ni queridas tal vez, pero que obviamente existen. Y se vale, o sea, creo que también es respetar la creencia del otro. Si tú no crees, no quieres y va adelante, claro. En terapia no trabajamos con eso porque, bueno, como se ven esos libros, ellos están especializados en eso y en su técnica y en todo lo que hacen, ¿no? Pero justamente esta parte de la posibilidad y la ventana de que es algo que existe, o sea, sientes esta conexión inclusive cuando lees los libros. Lees los libros y te das cuenta y dices, por supuesto, a mí en lo particular me encanta porque obviamente a mí me conecta con mi alma, con mi espíritu, con lo que yo soy, o sea, que es mucho más allá de mi cuerpo. Y que entonces digo, yo soy especial. ¡Claro! Por supuesto. Y creo que en esta parte empiezas a entender desde otra perspectiva y te das cuenta que las cosas también tienen un para qué y empiezas a entender muchas otras cosas. Y está bien. Y que hay gente con la que vas a tener mejor conexión que con otra y qué padre. Entonces creo que abrirnos como esta posibilidad, ¿no? O sea, tener gente en terapia que te puede compartir, que creen esas cosas, tener gente en terapia que te puede decir abiertamente que es muy sensible a muchas cosas, es como, qué padre, ¿no? Y es justo el entendimiento y no el rechazo. Yo recuerdo perfecto alguna vez que escuché esta metáfora de, ¿prefieres hablar con los muertos que con los vivos? Dije, ¿sí? Ok, ¿eso tengo que decirlo yo? Me parece tan agresivo, ¿no? O sea, y bueno, estaba yo mucho más chavita, ¿no? Tenía 19 años, pero justamente en esta parte dices como, o sea, ¿lo puedo hacer así de brusco? Y claro que con el tiempo te vas dando cuenta
Y dices, claro, por eso también a la gente le cuesta hablar hasta en terapia. Así es. Porque no saben hasta qué punto pueden decirlo, y esta parte, cuando ellos te pueden contar lo más íntimo de ellos o las creencias más esotéricas que tienen y que tú no vas a desaprobar y a decir, ¿cómo? ¿No? Entonces ¿a qué vienes a terapia? Si tú crees en todas esas cosas, o sea, cada vez creo que hay más gente y más terapeutas que pueden aceptar esta parte también y que obviamente pueden entrar en mejor contacto. Y eso me parece una cosa padrísima, es decir, a lo mejor no vamos a adoptar esa corriente porque como para todo se tiene que estudiar, se tiene que saber, o sea, hay institutos que ya hacen eso, ¿no? Pero me parece que le da un toque diferente, no nada más una parte mental, somos una triada. Si no crees en Dios, adelante, cree en el universo y nos podemos ir para atrás, a ver quién cree el universo, lo que quieras, o sea, el punto es, esas cosas no podemos irnos siempre a, si no lo ves, no existe. Creo que es un pensamiento muy básico. Totalmente. Dejaríamos de creer en nosotros mismos. Dejaríamos de creer en lo tangible, porque ¿quién nos dice que la sillecilla, no? Y ya nos estaremos entrando en dilemas filosóficos, trascendentales que han trastornado todos los tiempos del pensamiento del ser humano. Lo más sencillo es entender que podemos amar con naturalidad, ¿sí? Que podemos, algo muy importante para mí, que podemos aprender a entender el amor, ¿sí? No como concepto, sino como lo que es, un total de todo, lo que mueve todo lo que haces, ¿sí? Hace toda la semana estuvimos bromeando con que yo era la Marta del baile de Super Chafa y tú eras mi Mario Guerra. Espero que así sea, que tus participaciones sean, mientras te lo permitan, constantes, porque hay mucha tela de dónde cortar. El tiempo es corto. Pero tengo que decir algo muy importante, porque no quiero empezar el cierre de esta plática sin mencionarlo. Mucha de la gente que nos va a escuchar, ¿sí? Ya sea 1, 10, 100, 1000, en un futuro no lo sé, se ha sentido perdida en el horizonte, ¿sabes? Con mucho que dar, pero no encuentra alguien que crea en ella o en él. Soy muy afortunada de la vida, porque luego muchos no entienden cómo luego se me dan las cosas, y piensan que todo es muy fácil. Y no es fácil. La gente que conoce nuestra historia de vida sabrá que se tiene que luchar mucho por llegar a estados y para poder lograr un proyecto así. El proyecto también, y yo se los he explicado a mucha gente porque quiero que lo sepan, es también dar honor a las personas que han juntado cada pieza de esta persona tan rota que encontraron. Y decir gracias por tanto amor, gracias por creer en mí, gracias por ser tolerante, gracias por ser persistente, gracias por tenerme fe, porque soy hoy madre de 3 hermosos hijos, hoy soy una persona funcional, hoy ayudo a mucha gente a recuperarse, hoy soy educadora y hoy, dentro de todas mis deficiencias que aún están puliéndose, puedo decir que duermo tranquila. Hoy puedo comer, ¿sí? Cuando tú me conociste, Lupita, ni siquiera eso podía ser. Sí, yo recuerdo eso. Y solamente eso se pudo lograr con la empatía y con el amor. Porque yo te lo dije, si no hay you, no puedo fluir. Claro. ¿Sí? Yo no puedo. Y voy a ir de terapeuta en terapeuta hasta encontrarlo. También quiero hacer un agradecimiento público y muy sentido y breve a mi psicólogo suplente, Miguel Lara, que me atendió mientras tú no estuviste presente porque te tuviste que ir, por también ser parte de esta gran historia, por entender que yo no sé hablar de emoción si no hablo de arte, si no hablo de literatura. Y gracias por ser empáticos. Gracias por tu trabajo tan hermoso, porque he recomendado tu trabajo a mucha gente que yo amo y te he entregado gente que yo amo. No lo haría jamás si no supiera que no tienes la capacidad tan profunda de poder entender y también amar.
Gracias por ser la psicóloga que eres, gracias por inaugurar este proyecto, gracias por inspirar este proyecto, gracias por las tareas que tanto odio y odiaré, gracias por romper mi corazón y mis ilusiones. Sí, a veces pasa. A veces pasa, pero yo sé que todo es para mi bien y hasta hoy, comprobadísimo, y mi crecimiento y todo lo que he podido y logrado terminar, ha valido la pena todo este proceso. Gracias por entender mi forma de amar, por ser empática. Y este programa tiene que ser tuyo porque también tenemos que ser agradecidos y tenemos que rendir honor a quien honor merece. Gracias, Lupita Jaide. Tienes la oportunidad de despedir este programa con amor. Dile a tu público que te va a empezar a conocer qué es lo que quieres que sepan de ti. Que soy una persona diferente, que obviamente no hay gente normal, creo yo. Creo que todos somos únicos, creo que todos pertenecemos a una categoría muy especial y muy particular. Creo que todos tenemos una capacidad infinita para amar. Y me parece justamente que si alguien vive en dolor, es la misma capacidad que tiene para vivir en amor. Así es. Entonces, me parece que ese potencial que podemos ver en alguien, nosotros podemos intervenir si la gente nos lo permite. Y creo que toda la gente que alguna vez se ha sentido rechazada, no perteneciente, rota, o sea, sí hay formas, sí se hace comunidad, sí se hacen vínculos, sí se hacen personas entrañables, sí haces clic con un terapeuta, sí creces, sí puedes ser tú, sí puedes expresar, o sea, creo que el amor hace maravillas. Y sí puede existir amistad. Claro. Sí, después claro de todo lo trascendido y todo el tratamiento, el psicólogo también puede ser amigo. Claro, te mostraron muchas cosas. Eso es lo que quiero que quede marcado, que no pierdan la fe en hacer conexión. La conexión es lo que creo que nos va a salvar, ¿sí? Y creo que lo que puede sanar a nuestras generaciones. Sí, totalmente. Generaciones más sanas, más comprendidas. Más profundas. Más profundas. No superficiales. Eso lo encontramos muchísimo cuando nos juntamos. Estamos ya muy condicionados a no intimar por miedo al rechazo. Vale la pena ser intimados. Totalmente. Vale la pena llegar a lo profundo. Hay grandes tesoros en lo profundo. Te haces vulnerable y conectas desde ahí, es súper bonito. Yo hacía un podcast súper vaciado que hice que se escuchaban los perros, que lo hice en mi jardín. Sí, en calzones, gente, sí lo hice. Pero ahí lo sentía y ahí se inspiró el asunto. Y me lo arruinó el perro del vecino. Y dije, ni más. Estoy hablando de atreverte a hacer, de perder el miedo y de que en la oscuridad siempre hay que buscar la luz, aunque sea de una vela, de un cerillo. Donde hay un puntito ahí, quédate, persíguelo. Que después viene un horizonte y un amanecer bellísimo. Claro. Con todo lo que conlleva la vida, claro, porque la vida siempre tiene sabores y sinsabores. Pero eso es parte de su magia. Sí, no imagínate, estaríamos muertos. ¿Sí? La frase matadora que yo siempre digo al final de cada episodio, porque sí es el primero, pero no es el primero grabado, es la verdad, ¿sí? Pero lo van a escuchar mucho, es de mi muy amado y yo soy súper fanática de Gustavo Cerati, pero dice una cuestión muy hermosa que habla de los sueños. Eres lo que sueñas, ¿sí? Sé lo que sueñas. Y construye tu sueño en realidad y constrúyete en una realidad, ¿sí? Sé parte de la magia de la vida, no hay de otra. Para ser pleno, no hay de otra. Ser fiel a lo que tú eres y a tus convicciones, con todo lo que lleva y la responsabilidad, ¿sí? Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Que esta sea la primera de muchas participaciones de compartir mucha locura sana. De meternos a este mundo mágico, psicodélico, pachecón. Me va a gustar mucho. Te mando un abrazo desde mi espacio, desde mi rincón hasta allá. Desde el mío. Porque es en Estados Unidos, jóvenes, así que miren, desde allá se está conectando. Y ojalá que sea la primera de muchas pláticas mágicas que tenemos tú y yo. Ya verás que sí, Cris. Ya verás que sí. Muchas gracias. Un placer. Mucho amor. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.